Así que muy buenas tardes, bienvenidos a la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Feliz Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Fue el 26 de abril, pero la ELAP y la Escuela Latinoamericana se ha querido sumar a esta cruzada por la propiedad intelectual y el deporte. Así que desde la escuela se ha preparado un evento que reúne a grandes expertos de la industria. Ya ustedes van a tener la oportunidad de charlar con ellos. Lo hemos denominado Marca, Juego y Legado, el poder de la propiedad intelectual. Queremos agradecer desde la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual a las marcas que colaboran. ¿Y por qué no decirlo? Esto es un webinar internacional. Queremos agradecer a Brancop de Colombia, una firma de abogados, también a Peñafiel y Asociados Abogados desde Ecuador y a CLE desde Mendoza, Argentina, quienes se han sumado a la colaboración de este webinar para que todos podamos disfrutar de lo que nos gusta, de la propiedad intelectual. Les quiero dar la bienvenida y agradecer. Ya ustedes van a conocer a nuestros ponentes. Tenemos un panel de lujo para que le saquemos el jugo en esta tarde lluviosa o noche lluviosa. Pero antes de empezar y de entrar en materia, le quiero dar la palabra a nuestro director general desde Quito, a Pablo Montenegro, quien se dirigirá a ustedes para unas palabras de apertura. Director, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar presentes en este nuestro primer evento del año en la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Quisiera empezar primero manifestando que uno de los primeros esfuerzos en relación a la propiedad intelectual y el deporte nace en el año de 1844 a través de Charles Goodyear, en el cual se refiere a la fabricación del balón para el deporte, para el fútbol en específico. Después de ello, para los mundiales de 1970 en México y 1974 en Alemania, es cuando ya se hace la primera discusión, tanto en materia de derecho deportivo como en propiedad intelectual, en el que si las marcas deben o no deben aparecer durante estos eventos deportivos. A la final, la FIFA eliminó esta restricción y es por ende donde el tan tradicional balón Telstar se encuentra conforme y dentro de la historia de los mundiales. También quisiera manifestar algo que de conformidad, como mencionaba Sebastián, nos sumamos a la iniciativa de OMPI porque como Escuela Latinoamericana somos observadores de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y es así que estuvimos pendientes de lo que se discutió en el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual, CDIP, que se desarrolló la anterior semana en Ginebra, en el cual pudimos ser parte del proyecto sobre propiedad intelectual y deporte que nace en América Latina, el cual se está desarrollando actualmente en San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago, que se encuentra en el proyecto piloto y sobre todo cumple uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el tercero, que es salud y bienestar. Es así que no quisiera terminar estas palabras de inauguración sin antes agradecer a Carlos Úbeda, porque supo cómo manifestar y unir el deporte y la propiedad intelectual a través de, detrás de cada atleta, hay más que talento, hay propiedad intelectual, derechos y estrategia. Muchas gracias a todos los presentes. Vuelvo la palabra a Sebastián. Director, muchísimas gracias. Y para ir entrando en materia, no les voy a presentar yo a nuestros invitados, sino que les voy a ir dando la palabra para que ellos sean los que se presenten, para que ellos les cuenten quiénes son, dónde trabajan y qué hacen. Y voy a empezar por la casa. Voy a empezar con Juan Carlos Salazar, quien es miembro de la organización y ha pertenecido a la directiva de nuestra organización durante mucho tiempo. Así que, Juanca, buenas noches en Bogotá. Bienvenido y cuéntanos un poco quién eres y qué haces en la industria. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por esta invitación a este espacio. De antemano, agradecer a la organización, a la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual por abrir este espacio académico donde vamos a hablar de una intersección de dos temas que nos agradan mucho, que es el deporte y la propiedad intelectual. Bueno, yo de profesión soy abogado ya hace un buen tiempo. Hice una maestría en propiedad intelectual, también en derecho administrativo, y hace aproximadamente unos 12 15 años vengo trabajando muy de la mano con la industria del deporte, asesorando a diferentes actores de la industria en diferentes momentos. Hoy, desde el punto de vista más académico, vengo desarrollando algunos artículos, algunas clases que se hacen a través de algunas universidades,
para entender muy bien cómo es esa interacción entre la propiedad intelectual y el deporte y que podamos tener hoy eventos de gran nivel o de gran magnitud como los que vamos a disfrutar este año y por eso la OMPI no es una casualidad que haya celebrado este Día Mundial de la Propiedad Intelectual con la intersección o por ese motivo de la aplicación de la propiedad intelectual en el deporte. Pues hoy tenemos, o este año vamos a tener varios eventos deportivos, tenemos fórmulas paradas de Fórmula 1, tenemos el Mundial que se va a realizar en México, Canadá y Estados Unidos, también los diferentes ciclos olímpicos que se están generando a lo largo y ancho de todo el mundo. Entonces, es un año deportivo y por ende la OMPI no fue ajena y la ELAPI tampoco es ajena a esta situación. Así que esperamos compartir pues algunas experiencias de este trasegar por el mundo deportivo y por el mundo académico y de la propiedad intelectual. Gracias, Sebastián. Juanca, muchísimas gracias. Y ya que lo nombraste, vamos de una vez a México, porque tenemos el honor de presentarles a Michelle García, pero que sea ella quien les cuente quién es y qué hace por la industria. Michelle, hasta México, un abrazo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y cuéntanos. Sebas, Juanca, un gusto saludarlos. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un honor poderlos acompañar en todos los eventos que realizan. Por mi parte, soy una apasionada del fútbol. Crecí rodeada de fútbol, viendo fútbol todos los días, también de los deportes. Tengo la fortuna de ser atlética, pero decidí enfocarme más en el fútbol. Actualmente, bueno, les voy a contar rápidamente, más bien. Vine a trabajar al Mundial acá a Ciudad de México hace 5 meses. Hice una locura, renuncié a mi trabajo en Colombia y decidí venir a apostarle al crecimiento profesional. Y ya la vida y Dios me abrieron otros caminos y actualmente soy la cabeza de inteligencia artificial en el Club América. Pues muchísimas gracias, Michelle, y para nosotros es un placer tenerte. Muy seguramente te vamos a estar preguntando cómo la inteligencia artificial también pudiera estar por ahí, porque sin duda es un tema. Vuelvo a Bogotá, salgo de México y vuelvo, si no me equivoco, a Bogotá, voy a decirlo en Colombia, tenemos también el gusto de saludar a Juan Manuel Bedoya de Juventus acá. Juan, buenas noches, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sebastián, muchísimas gracias por esta invitación especial a todas las personas presentes. Veo caras conocidas y me alegra mucho poder compartir este panel con ustedes. Efectivamente, estoy en Bogotá, muy pronto, si Dios lo permite, en Italia de nuevo, donde tenemos la oportunidad de llevar a nuestros pequeños talentos a Italia, a la Juventus Academy World Cup, que es el evento más importante de escuelas de la Juventus a nivel internacional. Pues bueno, ya tenemos la gran bendición y oportunidad de tener este proyecto vivo en Colombia. Cumplimos 10 años de academia y 11 de proyecto aquí en Colombia, con 3 sedes, una en Bogotá, otra en Bucaramanga y otra en Cúcuta, y con la gran proyección y oportunidad de seguramente tener la opción de estar en otras ciudades. Así que dedicado a esto 100% y con un gran propósito que puso Dios en mi corazón de salvar vidas y tener la formación como un propósito de organización para estos futuros talentos, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, donde ellos puedan también como proyectar su don de persona, que es lo más importante a través del deporte. Juan, muchísimas gracias. Y si alguno de nuestros asistentes tiene un joven talento, aquí tienen al que los puede llevar a Italia a jugar en primera con la Juve. Así que aprovechen, hagan preguntas. Tenemos a una invitada en tránsito, así que ahorita la vamos a presentar. Voy de Bogotá a Mendoza, Argentina, donde tenemos a Carolina, que además ella tiene una invitada a su vez, ¿no? Así que, Caro, buenas noches, un abrazo hasta la tierra del vino. Bienvenida, gracias por todo el empeño que le metiste a este evento. Preséntate y cuéntanos qué va a pasar contigo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Así es, soy Carolina Canitrot de Mendoza, Argentina, socia del estudio CLE. Soy magíster en propiedad intelectual. Me dedico y me apasiona mucho todo lo que es el asesoramiento de startups y de venture capital. Y bueno, y sí, tengo la suerte de haberme encontrado con una profesional en el ámbito del fútbol, que es Estefanía Banini. Es una súper estrella reconocida en el fútbol argentino. Le decimos, no nos gusta, pero
ya empezamos a hablar de que es el Messi de Argentina, así que bueno, vamos a poder conversar con ella cómo ha sido toda la transición de su camino como deportista y bueno, también ver cómo ha sido toda su construcción de la marca personal. Así que sin mayores preámbulos, Seba, avancemos. Es un gusto entrevistarte, la verdad, estamos hoy con Estefanía Banini. Vamos a tratar de jugar un poco entre lo que es el deporte, con una referente en lo que es el fútbol argentino, y bueno, y la propiedad intelectual. La verdad que acá, desde la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual, siempre buscamos encontrar este tipo de espacios para poder hablar un poco de cómo es tan importante gestionar los activos de propiedad intelectual y cómo va tocando cada uno de los mundos totalmente distintos. Uno nunca se imaginaría que en el deporte también hay propiedad intelectual, hay derechos de imagen, hay marca y demás. Entonces, bueno, la idea es un poco charlar, conocerla un poco a Estefanía Banini, que es un orgullo para nosotros tenerla acá, ver un poco cómo ha sido toda su trayectoria y bueno, y que nos cuente un poco cuál es su nuevo desafío personal que está teniendo. Así que muchas gracias por estar acá. No, bueno, gracias, Caro, por darme el espacio y nada, está bueno como vos decís, estos dos mundos bueno, yo entiendo más de uno que del otro, pero bueno, lo lindo es empezar a aprender y interiorizarse con profesionales que te van guiando. Totalmente, y bueno, nosotros tampoco conocemos mucho deporte, así que lo interesante siempre de este tipo de encuentros es poder tener este tipo de diálogos y que sea constructivo para todos. Así que nada, muchas gracias de vuelta. Ahora sí, sin mayor preámbulo, nada, queríamos que nos cuentes un poco cómo fue esos inicios en el deporte. Imagino que no fue para nada fácil siendo mujer, apasionarse con lo que es el fútbol. Sos de una provincia de Argentina también, así que bueno, somos del mismo lugar, de la misma tierra que es Mendoza, y que bueno, no es lo mismo que estar en Buenos Aires, me imagino, así que bueno, contanos un poco cómo fue toda esa transición. Bueno, al principio la verdad que costaba porque en mi época la verdad que era difícil encontrar o ver que habían chicas que jugaban al fútbol. De hecho, no se veía, no se conocía mucho del deporte en esta área femenina. Además de que estamos en un país que el fútbol es muy popular, pero en ese momento era conocido que lo hacían solamente los hombres. Entonces, al principio, evidentemente, me costó encontrar club, pero bueno, no fue una barrera porque después me ayudaron, pero sí fue sorpresivo para mi familia, porque que una nena de 5 años diga que quiere jugar al fútbol con tal convicción en ese momento, ellos lo veían como algo atípico, que lo era, algo poco común. Sin embargo, para mí era algo normal, porque yo veía como todos mis amigos jugaban al fútbol, jugábamos al fútbol en la calle, en un país que se respira este deporte. Entonces, bueno, el primer paso fue decirles a ellos, con toda la inocencia de una nena, pensando que no tenía nada de malo. Y bueno, ellos, pese a la sorpresa, pese a pensar que era algo atípico, me apoyaron completamente y empezamos a buscar clubes en el barrio y me iban cerrando puertas, ¿no? Era difícil porque o no se animaban, no era común en ese momento. Entonces me dijeron en varios clubes de barrio que no, hasta que llegó a un club de barrio que se llama Cementista, donde me dicen que podía jugar, que podía hacerlo, y ahí me empiezo a desarrollar como futbolista. Hice todas las inferiores en fútbol de salón en Mendoza con hombres. Un visionario, ese entrenador que también te abrió puertas, y qué importante que es la familia, ¿no? Que te apoye en esto y que desde la inocencia, como vos decís, de chica, decir, bueno, no hay barreras y después que en definitiva impulsando con una visión ahí bastante firme de que se podía lograr. Así que qué lindo. Y
en esta carrera arrancaste por el Cementista, Mendoza, después estuviste en distintos países. ¿Podés comentarnos un poquito de esa breve? Porque es enorme la trayectoria que tenés. Sí, al final son 18 años de los cuales yo ya me fui de Argentina y bueno, es la mitad de mi vida, entonces es largo, pero bueno, al final empecé a hacer fútbol de cancha de 11 en Mendoza, en Las Pumas. A los 15 años yo hacía las dos cosas, hacía futsal y hacía fútbol de 11 con mujeres, que encontramos un club de mujeres, unas locas divinas que hicieron crecer el fútbol femenino, sobre todo en Mendoza. Y a partir de ahí empezamos a jugar nacionales con los campeones de los equipos del interior y me ven en la selección argentina. La selección para mí fue cumplir un sueño, entonces empiezo a ir a la selección argentina antes de jugar de manera profesional o semiprofesional, porque en ese momento no era profesional ni en Argentina, perdón, entonces primero piso la selección argentina antes de un club semiprofesional. Y después, bueno, tras empezar a jugar en la selección, me llaman para jugar en Chile. Juego 4 años en Chile, después me voy a Estados Unidos, juego 4 temporadas en Estados Unidos, después me vine a España, donde estoy actualmente, ya este es mi 9.º año y bueno, larga, la carrera es larga y las experiencias tengo muchísimas y muchísimas anécdotas, muchas cosas que he aprendido y he tenido la suerte de poder vivir en diferentes países que te dan una visión como mucho más amplia. Total, total, súper enriquecedor. ¿Y cómo fue el paso de la selección? 2 mundiales, ¿cómo se vivenció eso? Nada, imagínate, esa niña de 5 años que quería jugar al fútbol. Nosotros tuvimos, bueno, una época difícil económicamente. Mi papá yo recuerdo esto, una anécdota que recuerdo que se va a vivir a Buenos Aires porque le salió un trabajo allá y bueno, y ahí nos escribíamos cartas, estoy hablando de una época muy, muy antigua, sí, sí, nos escribíamos cartas y él me pregunta, en una de las cartas que me escribe, me pregunta que cuál era mi sueño. Y mi sueño, cuando yo le respondo la carta, era jugar en la selección argentina, jugar un mundial con la selección y por suerte pude cumplirlo. En el 2019 jugamos en Francia, tras muchos años de jugar sudamericano, bueno, jugamos Odesur, he tenido la suerte de poder competir y jugarlo todo, casi todo con la selección argentina y como te digo, es el sueño de esa niña y ese sueño, esa ilusión está intacta porque es uno de los lugares más lindos que me ha tocado pisar y sigue siendo un sueño. La verdad que es muy difícil ponerle palabras a un sentimiento tan fuerte. Qué lindo, qué lindo. Es la manifestación en sí. Esa carta espero que la tengas guardada bajo 1000 llaves. Bueno, me encantaría decir que sí, pero eso fue una carta que le envié a mi papá y que la tendría que haber guardado él y evidentemente jamás pensó que esa nena iba a llegar a donde ha llegado. Bueno, tarea de buscar esa carta. Y en toda esta carrera, y todos estos años que llevas, ¿cómo ves también cómo está evolucionando el fútbol en femenino? ¿Sí? Entiendo que has visto que ha ido cambiando mucho, desde que vos no pudiste ni siquiera ingresar a ciertos clubes porque no había fútbol femenino, a lo que es hoy, estimo que ha evolucionado bastante. Bueno, si tengo que irme a lo que es a nivel mundial, internacional y demás, el fútbol femenino ha crecido muchísimo. Es realmente profesional en muchos países. Cuando digo profesional,
hago referencia a que te podés dedicar al 100% de esta actividad y no depender de otros trabajos, de otras cosas que hacer porque no te alcanza. Entonces, a nivel mundial ha avanzado muchísimo, hay clubes que están apostando mucho, hay ligas, países que están apostando muchísimo y la FIFA también está, por suerte, dando pasos hacia adelante que hacen que cada club apueste más. Entonces, creo que a nivel internacional se está creciendo mucho y si ya me voy a lo nacional, siento que Argentina dio, después de ese 2019 que jugamos un mundial, se ha medio estancado, ¿no? Como que quiso ser una liga profesional y dio pasos hacia adelante, pero siento que en algún punto se ha quedado con ese avance de ese momento. Si bien ha crecido, nos estamos quedando atrás con respecto a potencias. Y eso es una pena, pero si me tengo que ir a ese barrio, a esa niña que empezó, yo hoy voy al mismo club y ya hay categorías de niñas que quieren jugar, entonces está creciendo esto de a nivel social que hemos, no sé, rompimos con algo, con esa barrera que la mujer no puede hacer determinadas cosas. Entonces yo creo que esas barreras que rompimos valen muchísimo y creo que es un crecimiento tremendo que está teniendo porque ahora hay mucha cantidad de mujeres y de niñas que están haciendo este deporte. Falta apoyarlas, falta darles el espacio, falta darles una formación correcta, falta como limpiarles el camino, ¿no? Hacérselo mucho más fácil para que puedan llegar a ser realmente profesionales. Bueno, como verán, hemos tenido que hacer una pausa porque necesitamos hacer un ping-pong. Esto, la idea era hacer casi una charla de café, de poder mezclar propiedad intelectual, deporte. Bueno, ahí escuchamos un poco la carrera de todo lo que ha vivido Estefanía Banini. Nos queda la segunda parte, que es toda la construcción de su marca personal, pero bueno, ahora sí te doy la palabra, Sebastián, como para que continuemos. Muchas gracias, Caro. Y hasta España, un agradecimiento a Estefanía por su tiempo y por todo lo que nos dijo. Y vamos entrando en materia, vamos calentando motores. Y les quiero preguntar primero a nuestros dos invitados locales, a los dos invitados de la casa, por sus temas, ¿no? Vamos a empezar con Carolina, ya que tiene la garganta caliente, y es, desde tu rol como abogada, como una deportista como Estefanía, ¿qué importancia resaltas en la propiedad intelectual, específicamente en las marcas y el mundo del deporte, Caro? Bueno, a ver, en la construcción de la marca, visto está de que la marca personal y su nombre y su reputación, todo el esfuerzo que ha tenido que transitar Estefanía en este caso, se ve a simple vista, o sea, todo ese esfuerzo de la familia y demás que tuvo que hacer, es tiempo, es dinero y toda esa inversión que uno hace lo necesita materializar en un activo, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a hablar un poco de, bueno, su nombre y su apellido empieza a tener tal importancia a nivel del mercado que uno necesita capitalizarlo. Y una forma de capitalizarlo es ni más ni menos que acudir al sistema marcario. Porque en el sistema marcario, si bien uno tiene el derecho al nombre y sabemos que como atributo de la persona uno puede utilizar su nombre y apellido, eso no basta para tenerlo como activo y poderlo explotar. Y ya vamos a ver cómo lo podemos explotar el nombre como marca. Entonces, en ese desafío de poder, de ver, de cómo registrar y cómo hacer un buen registro de su marca personal, van a ver que en la segunda parte comentamos un poco que ella tenía muchas ganas de registrar solo sus iniciales, ¿sí? Porque ella se había enamorado de un logo que contenía sus iniciales y bueno, y ahí tuvimos que tener unas idas y vueltas de la necesidad de que la marca sea un signo distintivo. Y muchas veces las iniciales pecan de poca distintividad. Entonces empezamos a ver que tener una marca con su nombre completo y su apellido completo era mucho más fuerte desde el punto de vista marcario para poder hacer esa protección lo más adecuada posible. Otro punto que tuvimos que evaluar
fue el tema de la clase, ¿sí? Hoy sabemos que las marcas se tienen que registrar en una clase NISA, tenemos 45 clases NISA, dependiendo del producto o servicio que queramos comercializar, ¿sí? Y bueno, y fue como también pasa mucho a los emprendedores que están iniciando, si bien tienen una proyección enorme de actividades que quieren hacer con su marca, puede ser que no tengan el presupuesto como para hacer una protección en todos los productos y servicios que van a querer hacer. Entonces ahí sí tuvimos que hacer un análisis de cuál era la actividad principal que se quería dedicar. Y vamos a ver que en la segunda parte justamente nos cuenta todo el desarrollo que ha sido la construcción de una academia. Y esa academia está vinculada a todo lo que es la educación, ¿sí? Porque justamente ella quiere bajar un poco todas esas barreras que tuvo de acceso al fútbol y proporcionarlo a las jugadoras. Entonces, bueno, ahí fue una de las selecciones que se hizo de la clase 41, que bueno, esa clase se puede quedar corta en la medida que esta marca avance y que empiece a tener mayor reputación y se necesita hacer, por ejemplo, un merchandising o hacer cualquier otra acción que no esté involucrada en la clase 41. Así que ese es otro de los puntos, desafíos que tendría que enfrentar. Y me queda lo otro, que medio lo anticipé al momento de decir por qué, más allá de que sí sabemos que tiene nombre y apellido y por un atributo de la personalidad lo, se tiene que respetar, desde el punto de vista del mercado, de poder hacerlo un activo, es tan importante contar con una base sólida y esa base sólida nos los da la marca, ¿sí? Entonces, en ese punto, al tener el activo marca, uno puede hacer contratos de licencia, de franchising, cualquier contrato de explotación, porque quizás en el espectro de la actividad que Estefanía Banini quiera desarrollar, haya ciertas actividades que no le interesen, pero sí le interesa generar un lucro. Y para poder generar ese lucro, la base tiene que ser sólida. Entonces, esa base, si se limita a Argentina, bastará con el registro en Argentina. Si quiere expandirse a nivel internacional, bueno, sabemos que ese registro no va a ser suficiente y se va a tener que hacer los registros en las jurisdicciones que sean necesarias. Pero en definitiva, en un evento de propiedad intelectual vinculado al deporte, ¿qué viene a hacer la propiedad intelectual? A dar la base justamente para que todos estos activos verdaderamente puedan explotarse y generar un valor económico. No es que es más el deporte, la propiedad intelectual, no. La propiedad intelectual viene a ayudar al deporte, en este caso al deportista que ha construido una carrera enorme como es Estefanía, a que verdaderamente pueda sacar frutos económicos de eso. Así que bueno, esa sería como una acotación, si podemos, desde el punto de vista marcario, Seba. La base tiene que ser sólida, lo has dicho perfectamente y la propiedad intelectual es muy grande y ahora de Mendoza me devuelvo a Bogotá para preguntarle a Juan, además de lo que dijo Carolina de las marcas y todo eso, tú mencionabas al principio que la propiedad intelectual también juega y has escrito un par de artículos al respecto. Te quiero preguntar por derecho de autor, que sé que te encanta, y es, ¿qué puntos de intersección encuentras tú entre derecho de autor, deporte y si quieres meter algo de marcas también bienvenido, Juan? Sí, yo solamente quería pedir permiso para hablar de un tema que es el que, digamos que está en boga y que estamos muy prontos, a menos de 28 días de iniciarlo, que es el Mundial, que tiene unas particularidades. Voy a hacer este contexto para que podamos introducir y aterrizarlo en propiedad intelectual y específicamente en derecho de autor, derecho conexo y aquello que de pronto hemos escuchado alguna vez sobre el broadcasting o los derechos de retransmisión. Este mundial es, digamos que es un mundial sin precedentes. Es algo que no se ha vivido anteriormente. Es el primer mundial donde vamos a tener tres sedes simultáneas. Vamos a tener Estados Unidos. Tenemos un terreno súper fértil desde el punto de vista de la industria del entretenimiento, más de 349 millones de habitantes. Tenemos México, donde está Michelle en estos momentos como base, con 133 millones de habitantes, y Canadá, que viene a ser muy particular porque de pronto Canadá tiene algunas particularidades con el tema de deportivo, pero hoy lo que pasó otra hora y de pronto ahorita más tarde lo vamos a hablar con Juan Manuel Bedoya también, de ese crecimiento de la MLS. Canadá en este momento, fútbol profesional como tal, no es conocido a nivel internacional, pero este mundial es el abrebocas a la profesionalización de la liga. Esto hay que decirlo porque aparte de eso vamos a tener la presencia de 48 selecciones. ¿Esto qué quiere decir? Son 48 equipos que tienen
un compendio de propiedad intelectual, unos activos de propiedad intelectual, un portafolio de marcas como lo habló Carolina, pero también tiene una serie de licenciamientos en derecho de autor que es muy interesante y que se va a ver no solamente en el terreno de juego y no se va a ver solamente en los 104 partidos, sino que también va a tener pues un impacto en la gente que va a estar tanto en los estadios, que eso me parece interesante hablarlo, pero otra de las particularidades de este mundial es los derechos de retransmisión por el avance de la tecnología. Anteriormente, los canales de televisión lo que hacían era compraban los derechos y se compraban dos tipos de licencia, la licencia full y una licencia básica. Normalmente Colombia siempre ha comprado la licencia básica, que es los partidos donde está en Colombia y unos que otros partidos que la FIFA específicamente los distribuye conforme al país que compra la licencia. Y licencia full es la que ha comprado, por ejemplo, DirecTV, donde están todos los partidos, todos los 104 partidos. Entendemos también que este mundial tiene más equipos que los anteriores y tiene más juegos que los anteriores. Vamos a tener una final, por ejemplo, en un estadio icónico que es el MetLife de Nueva York. Eso va a ser un evento sin precedentes por la retransmisión de televisión tradicional, la lineal o cableada o la abierta, pero también vamos a tener retransmisión vía streaming con diferentes plataformas, Apple TV, Netflix en vivo, bueno, en fin, todas las que existen en estos momentos en el mercado a lo largo y ancho del mundo. Ahora bien, otro actor, otro componente importante, las redes sociales. Recientemente la FIFA firmó un acuerdo con TikTok porque va a ser una retransmisión. Ahí vemos derecho de autor. Ahora hay que mirar muy bien. Yo puedo ser muy hincha de Juventus, puedo ser muy hincha de Millonarios, del equipo de Juan Manuel Bedoya, muy hincha de cualquier equipo, de pronto del Atlético Huila, el que es hincha Sebastián, El o del América de Cúcuta México. Deportivo, que soy yo, que estamos ahí en la tabla del descenso ya de últimos, con unos malos resultados. Puede ser muy hincha, pero ojo, el derecho de autor viene a proteger no el partido como tal, porque sería mal decir o estaríamos mal referenciando que la protección es sobre el partido, sobre el encuentro, sobre el juego, porque de todas maneras, pues no está prohibido y yo no tengo que pedirle licenciamiento a la FIFA para ir a jugarme un partido de fútbol. Yo puedo conseguir 11 muchachos en un lado, 11 muchachos en el otro lado, o 11 mujeres que jueguen supremamente bien y los pongo a jugar un partido y no tengo que pedir ningún licenciamiento. Pero sí voy a hacerlo a través de un evento como el Mundial de FIFA, donde los derechos están en cabeza de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, pues ahí es donde yo entro a verificar si necesito licenciamiento o no necesito licenciamiento. Para ser pragmáticos desde el punto de vista de la retransmisión, lo que se busca es que poder adquirir estas imágenes y poderlas llevar a los usuarios, ahí es donde entra a actuar el derecho de autor conexo con los famosos tratados internacionales de retransmisión que llevan muchísimos años y que a través del tiempo se han ido modificando, toda vez que la tecnología también se ha venido modificando o ha venido teniendo su evolución. Hay otros tipos de negocios alrededor, no solamente el derecho de autor, y se lo voy a dejar aquí sobre la mesa, porque ya lo empezamos a ver. Yo, por ejemplo, estoy en demora, no sé si de pronto ya algunos participantes del evento ya entraron a hacer la compra del álbum Panini. Yo puedo mencionar aquí palabras, nombres y marcas porque pues esto es un evento netamente académico y no busca en ningún sentido pues promocionar X o Y marca. Pero ahí vemos también que todas estas figuras, los derechos de imagen que están inmersos en los jugadores, los derechos de imagen que están inmersos en los entrenadores y todo lo que se hace alrededor, como por ejemplo la presencia de Mbappé, jugador francés, la presencia de Messi, que algunos dicen, algunos periodistas dicen que es el último mundial que vamos a disfrutar de Messi. No sé si sea cierto, de pronto le alcanza para otro mundial, pero posiblemente sí. También se habla sobre el último mundial de Cristiano Ronaldo, que particularmente jugará uno de los últimos partidos con Colombia en Miami. Y vamos a ver que va a ser un evento rico en propiedad intelectual y por eso la intersección es total, porque
ya como lo habíamos dicho anteriormente, no es que sea el partido en sí o el juego o el fútbol como tal, sino la particularidad que vamos a tener en estos encuentros, lo que va a ser sujeto de protección vía derecho de autor, vía marcas o vía patentes, ya que también las patentes entran aquí a jugarse en diferentes tecnologías como las camisetas, los guayos, el balón de fútbol que se va a utilizar, el VAR, las cámaras que se van a utilizar en las transmisiones que vamos a tener en los próximos encuentros. Juanca, muchísimas gracias y pones de presente un tema muy importante y es por dónde vamos a ver, ¿no? El Mundial y muy seguramente con todo este fenómeno de los chicos que nacieron después de los 2000 con la presencia de Internet, pues el streaming va a ser un jugador muy importante dentro del Mundial y lo está haciendo también en algunos de los otros deportes. Yo les había dicho que les tenía otra invitada, le voy a dar rápidamente la palabra para que se presente, le damos la bienvenida a Jackie Fonseca, para nosotros es un placer tenerte ya aquí, además de con Michelle, por supuesto, es una de las mujeres que mueve el deporte en Colombia, así que Jackie, para nosotros es un placer. Bienvenida y muchas gracias y cuéntanos qué haces en tu día a día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar acá y acompañarlos. Em, Soy exjugadora profesional y actualmente soy la directora de fútbol femenino de Fortaleza. Estamos creando un proyecto netamente de fútbol femenino donde pueda tener todas las herramientas y todo lo necesario para poder, digamos que estar en el mercado de la mejor forma y poderles dar a las jugadoras todo lo que merecen y todo lo que está a la altura de Fortaleza. Además que Fortaleza hace un trabajo con la marca del tío Forta espectacular. No hay persona en este país que no tenga que ver con la marca que está con Jackie. Así que Jackie, muchísimas gracias por tu presencia. Y ahora sí, los voy a poner a trabajar a Michelle, a Jackie y a Juan. Voy a empezar con Michelle. Vamos primero a México. Y les voy a hacer la misma pregunta a los tres para ver qué puntos en común empezamos a encontrar desde su rol, desde su rol. Y es que le quiero preguntar desde su orilla. Voy a empezar con Michelle y es, ¿qué rol cumple la propiedad intelectual en tu día a día en la industria del deporte, Michelle? Sebas, esa es una pregunta bastante extensa y profunda. Bueno, primero que nada me gustaría saludar a mis colegas, Jackie, siempre un gusto verte, mi querido Juan y Juanma, también los admiro un montón a todos. Y para responder tu pregunta, Sebas, cuando estaba en Host City hace unos meses relacionado al Mundial con FIFA, teníamos bueno, un montón de temas para poder activar en diferentes espacios y diferentes eventos. Entonces teníamos que se creaban unas figuras legales para poder ingresar a Host City, ciertas marcas que no fueran competidoras o no estuvieran dentro del segmento categoría de las marcas de los Global Partners de FIFA. Una vez ya se realizaron esas cláusulas legales y también esos vacíos legales para poder hacerlo. Teníamos que tener mucho cuidado también quiénes eran los aliados o los eventos donde se iban a activar. Nada de Host City o de FIFA podía aparecer en ciertos espacios. Por ejemplo, ahora en abril tuvimos el partido de leyendas donde lo organizó una agencia que se llama Never Say Never. Tuvimos a leyendas de México y de Brasil, tuvimos a la Federación Mexicana de Fútbol de cierta manera, pero Host City no podía aparecer ahí como un patrocinador. Estuvimos de cierta manera haciendo ciertas cosas, pero sí, debido a las restricciones comerciales que teníamos por los Global Partners, los local supporters evidentemente no podían entrar en esas activaciones. Esas figuras que creó FIFA para los local supporters o host city supporters es literalmente unos patrocinadores locales de la región que pueden meter dinero o inversión para que puedan pues financiar el proyecto de Host City y por supuesto pues tengan toda la visibilidad, exposición y ROI de la inversión dentro del marco del mundial. Ya esos son los meses previos. Durante el mundial es completamente cerrado. FIFA tiene unas restricciones bastante fuertes y pues ya eso es otro cuento. Ahora, desde mi rol de cabeza de o head de Commercial Intelligence o inteligencia comercial, no es inteligencia artificial, me equivoqué, una disculpa a todos.
Es un universo completamente nuevo también porque, a ver, ya trabajar desde un club y una perspectiva de club es completamente distinto. em, Llegas y encuentras que ya se tienen unos acuerdos. Nosotros, por ejemplo, desde el Club América, tenemos una particularidad que es un privilegio, la verdad, de contar con el Estadio Banorte. Tiene el naming Banorte ahora, antes era Estadio Azteca, y nosotros antes hacíamos parte del grupo Yamani, que también era dueño de, o bueno, es dueño de Televisa y demás, hacíamos parte del mismo grupo. Entonces ahí había una fricción constante en el ejercicio comercial, porque claro, las marcas que estaban con Televisa, las marcas que ya eran parte del grupo, tenían que entrar con nosotros y era todo un tema llegar a hacer esa gestión comercial con las marcas competidoras históricamente. Ya con esta separación del grupo que General Atlantic, un grupo inversor americano, llega este año al club, se hace la separación del club, del estadio y nos vamos los tres y eso nos abre el panorama comercial completamente. Pero para resumirlo, debemos ser muy cuidadosos, debemos entender pues también cuáles son nuestros objetivos como marca, nuestros objetivos comerciales, nuestros objetivos deportivos, los compromisos que tenemos, los derechos, por ejemplo, de imagen de los jugadores, tenemos ciertos lineamientos para poderlos explotar, podemos llegar hasta cierta parte, pero sí es un tema de inteligencia, de estructuración, de seguimiento y de rigurosidad. Ya aquí, Michelle, te quiero anticipar que te apunté como 8 preguntas de lo que acabas de decir, porque justamente una de las encargadas de la propiedad intelectual de FIFA dijo una frase que tengo tatuado aquí en el brazo, que no les voy a mostrar, y es que el mundial es simplemente propiedad intelectual, ¿no? Y lo que acabas de decir, tocas muchos de los puntos, pero bueno, ya vuelvo contigo, vuelvo a Bogotá con Juan, a Juventus, y Juan. ¿Qué rol cumple la propiedad intelectual en tu día a día, desde Juventus Academy y desde el rol que tú cumples con este cazatalentos que haces desde el fútbol? Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por permitirme esta participación con estos grandes profesionales. Bendito entre las mujeres en este momento. Admiración absoluta por Jackie, que se me la llevaron para Fortaleza mientras trabajaba acá y esperando pues darle un lugar a Michelle también para completar este proyecto tan hermoso. Así que espero que nos veamos pronto. Pues sin duda digamos que todo el tema de propiedad intelectual que nosotros desarrollamos y para hacer una importante claridad, nosotros estos talentos les estamos dando más una característica de formación de fondo, es decir, nosotros, como cualquier licencia oficial internacional de un proyecto tan importante como es el de la Juventus, que en este momento tal vez es el más importante de formación deportiva en todo el mundo, con más de 97 academias en los 5 continentes, pues no es formar esos talentos para tener la posibilidad de que tengan la posibilidad de cumplir de pronto esa aspiración de ser profesionales. Recordemos que solamente el 0,03% de los niños o jóvenes talentos tienen la posibilidad de ser profesionales de manera, digamos que contractual o oficial, eh, sino más bien como de fondo, como lo dije, tener esa oportunidad de formación de carácter emocional, integral, donde se combinan acciones de desarrollo a nivel emocional, social y mental. Y pues claramente, pues digamos que todo ese seguimiento que nosotros desarrollamos como marca, creo que es como el valor de desarrollo de propiedad intelectual, donde nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes, responsables y profesionales de que se viva la experiencia de Italia en Bogotá o en cualquiera de nuestras sedes. Entonces, en ese sentido, pues obviamente representar la marca Juventus tiene, digamos que una gran responsabilidad, tiene unas grandes oportunidades y en ese sentido, pues creo que la propiedad intelectual de la marca Juventus, repito, como una de las más importantes en el mundo del deporte, sobre todo en el fútbol profesional a nivel internacional, pues recae una gran responsabilidad. Hay lineamientos muy específicos que tenemos que seguir. Entonces, en ese sentido, pues claramente es importante poderlos, digamos que aterrizar. Es de pronto en algunas culturas o en algunos lugares geográficos, de pronto implementarlos de una manera mucho más fácil, por así decirlo. Hay idiosincrasias que de pronto requieren de una
sistematización de pronto de un poco más de trabajo, y con esto no quiero demeritar a nadie, pero sí creo que debemos ser muy conscientes de que hay culturas donde de pronto hay oportunidades que puedan fluir de una manera mucho más fácil. Es el ejemplo, por ejemplo, de Los Ángeles. Pues digo yo que uno de mis colegas, nada más y nada menos, es Alessandro Del Piero, quien es socio, fundador y trabaja de la mano de otro gran profesional llamado Mateo Masucci en Los Ángeles. Entonces, pues Juan Manuel Bedoya le compite a Alessandro Del Piero. Él tiene una Copa del Mundo. Yo, no, yo creo que yo tengo la Copa de aquí de la 170 con autopista. Entonces, en ese sentido, pues claramente hacer parte de esa gran familia, pero pues claramente que un Alessandro Del Piero tenga la oportunidad, por ejemplo, de poder desarrollar una marca tan valiosa como la que lleva en su corazón, como es la de la Juve en Los Ángeles, pues obviamente tiene una dimensión que creo que es inalcanzable de alguna manera. En Europa, pues definitivamente creo que hay una cultura que pueda adaptar un poco mejor estos lineamientos, y pues sin que se demerite el trabajo que hemos hecho a nivel Latinoamérica, porque también estamos presentes en Centro y Suramérica, pues hay acciones que se han venido desarrollando muy bien dentro de las familias que han tenido la oportunidad de poder adaptar estas metodologías y esta filosofía que le permite no solamente la marca ser parte de su día a día, sino también obviamente el desarrollo metodológico de lo que estamos haciendo por la construcción de país y la sociedad a través del fútbol formativo. Yo creo que esa responsabilidad de manejar una marca internacional requiere de tomar decisiones importantes al interior del país. Pues claramente lo que decías, no es lo mismo Florencia, Italia, que Florencia, Caquetá, ¿no? Hay unas diferencias entre los unos y los... Y ya te voy a preguntar sobre esas decisiones, pero quiero aprovechar para enfatizar algo que la mesa directiva nos encargó cuando armamos este panel, y es hay que darle un protagonismo al fútbol femenino, ¿no? Porque pues ya los Juan hablaban del Mundial de Fútbol que es masculino, pero también la mesa tiene una conciencia hacia el deporte femenino y al impulso del deporte femenino. Por eso no dudamos en invitar a Michelle y por eso no dudamos en invitar a Jackie a esta charla. Ahora, Jackie, tú desde tu rol de impulsora de ese fútbol femenino en nuestro país que ha tenido algunas bemoles. ¿Cómo juega la propiedad intelectual en tu día a día? ¿Qué rol cumple? Además, pues de lo que ya hablábamos al inicio de esa gran campaña de marketing que tienen alrededor de la marca del Fortaleza. Yo creo que lo primero y más importante es que em, a muchos de los deportistas y a muchos y muy seguramente del fútbol femenino, no se tiene mucho conocimiento de qué es la propiedad intelectual. Entonces, esa es una de las cosas que creo que empiezan a tener una importancia dentro del fútbol femenino y pues digamos que en Fortaleza se está haciendo un trabajo muy chévere de educación con las jugadoras y jugadores y también con todos los deportistas que tenemos de fuerzas básicas que hoy están en la casa hogar, para que la primera tarea que ellos tienen es educarse, ¿sí? No es solo el deporte, es también la educación. Y creo que una de las tareas más importantes de esas es que ellos entiendan que ellos tienen unos derechos de imagen, que ellos tienen una representación, que el club, a pesar de que firme un contrato y pueda usar la imagen de cada uno de los deportistas, pues ellos también tienen que tener cuidado a quién le firman a sus derechos, cómo lo firman. Y creo que esa es una labor muy bonita que estamos haciendo ahorita en Forta. Lastimosamente, el fútbol femenino está en un auge y con ello han llegado, por ejemplo, muchos manager, muchos agentes que al final no son agentes, que convencen a las jugadoras con otro tipo de cosas y empiezan a usar la imagen de ellas. Entonces es importante que ellas entiendan la importancia y la prioridad que tiene todo lo que es la propiedad intelectual en el fútbol femenino y en un club, por ejemplo, como Fortaleza. Acabas de tocar un tema del que voy a volver contigo en la siguiente ronda y es la imagen. La imagen es muy importante para el jugador, si bien no es protegido dentro del abanico de la propiedad intelectual, sí tiene que ver mucho porque pues la imagen del jugador es su marca, la imagen es cómo lo identifican y ahí vamos a volver en un momentico. Les quiero recordar que este webinar está organizado por la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual
el API, con el apoyo de Brancott Abogados, Peñafiel Asociados Abogados en Ecuador y CLE en Argentina. Voy entonces a hacerlos víctimas de sus propias palabras porque tengo muchas dudas sobre lo que ustedes están diciendo. Voy primero con Michelle y lo primero que te quiero preguntar es algo que justamente en este mundial se ha preguntado mucho y hay muchas dudas al respecto y es cómo jugar con los patrocinios que se puedan llegar a tener. Por ejemplo, desde tu rol y desde tu experiencia, no voy a nombrar ninguna marca, pero hay estadios dentro de este mundial que tienen unos patrocinios que tienen que caer, ¿no? Porque son unos local supports, como tú los decías, y la FIFA tiene sus patrocinios que son muy rigurosos, muy laxos. ¿Cómo hace una agente de la industria como tú para poder navegar esas aguas turbulentas de los patrocinios y decir, bueno, hay que decidir irnos con este local support, hay que honrar este acuerdo que ya se tiene, cómo hacemos para activar la economía mexicana, por ejemplo, en este caso, con todos estos patrocinios y sobre todo, México sigue siendo América Latina y así lo sentimos y es, ¿cómo le decimos a la gente que respete la propiedad intelectual cuando un abogado, gran amigo de la casa, el doctor Rochi, decía que el mayor problema de la FIFA va a estar en México? ¿Sí? Sobre todo con los fanfest. ¿Cómo podemos desenredar todo esto, Michelle? Uf, Sebas, literalmente ese fue mi trabajo durante todos estos meses y precisamente el FanFest ahora está atravesando una situación difícil con respecto a su ejecución en el Zócalo. Pero bueno, me voy a devolver al inicio de tu pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es entender la figura de Host City. Host City es una figura que se crea a partir del Mundial Qatar 2022, que FIFA dice, bueno, podemos llegar nosotros a monetizar con esto, eh, teniendo en mente que Qatar fue solamente una locación. Acá dijeron, vamos a hacerlo en diferentes ciudades y cada ciudad debe pagar unos derechos a FIFA. Entonces, FIFA recibe ese dinero, muchas gracias, estos son sus derechos y estos son sus deberes, obligaciones y prohibiciones que tienen. Entre esas, la comercialización, por supuesto, de los proyectos estructurados por parte de Host City. Nosotros en Ciudad de México tenemos o tuvimos una gran particularidad porque a diferencia del resto de Host City o de la mayoría, nosotros no recibimos fondos públicos del gobierno. Todo lo nuestro era privado y fue financiado por el grupo Yamani, liderado por el señor Emilio Azcárraga. Esto fue prácticamente que un proyecto personal del señor dijo, pues vamos a invertirle a esto un montón de millones de dólares porque queremos tener el tercer mundial acá en el Estadio Banorte, porque queremos hacer historia, etcétera, etcétera. El man se fue hasta la FIFA, peleó porque quería hacer la final, el cierre del mundial acá en el Banorte, le dieron la inauguración y ahí empieza todo el tema. Em, Ahondando en eso, pues nosotros, ya que no recibimos fondos públicos, tuvimos que salir a buscar nuestros patrocinadores. ¿Y cómo se hacía eso? No se tenía ni idea al inicio, ya después FIFA crea la figura del local supporter o host city supporter, que de hecho el Club América es un host city supporter y es el primer club de toda la historia en todo el mundo de patrocinar un mundial o un host city. Entonces, ahí viene todo un tema porque pues teníamos que conseguir marcas que no bloquearan el segmento de la categoría, que ya tenían los global partners de FIFA, y que además podían ser esos global partners, pero tenían otro tipo de inversión y de enfoque, se llamaban Liberties, o se llaman Liberties más bien, pero están muy restringidos. O sea, la verdad, al final ha sido un calvario poder activar eso porque tienen restricciones por todos lados pues ha sido muy complejo. Finalmente se sumó Uber, que también es un global partner, se sumó Banamex, se sumó Eli Lilly, se sumó Club América, GNP, que también GNP hace parte bueno, es patrocinador de nuestro grupo y de nuestras propiedades dentro del grupo. Entonces al final
al ser Televisa también comercializador de esto, las marcas que ya estaban patrocinando a club, a estadio, llegan a sumarse un poco a Host City. Pero adicionalmente a eso, tenemos en nuestra agenda de activación, por decirlo de alguna manera, de Host City, se crearon tres pilares. Era el pilar de eventos y experiencias, el pilar de, bueno, corredor cultural y el tercero que ya no me acuerdo. Ya se me bloqueó la información de Host City. Entonces, a través de eso empezamos a estructurar nuestros eventos y experiencias y nuestra agenda del año pasado hasta ahora el mundial y postmundial. Pero pues claro, hay eventos como por ejemplo el World Football Summit, que lo estamos organizando nosotros, que también pagamos la licencia y bueno, tenemos un modelo de negocio compartido, o bueno, tuvimos, pero ya no hago parte, o tienen más bien ellos. Ya les dije el partido de leyendas, la presencia en diferentes museos de la ciudad. La Ciudad de México tiene más de 300 museos eh, en la ciudad y es la segunda ciudad después de Londres que más museos tiene. Entonces, Host City se apalancó mucho los museos. Hay un montón de restricciones, porque claro, nosotros le vendíamos en los paquetes a los Host City supporters, puedes tener presencia en estos museos, puedes activar en estos museos y puedes hacer estos eventos en estos museos, pero los museos decían, a mí no me llega nada de esa inversión porque tengo que hacer yo esto. Sin embargo, para ellos ser parte del corredor cultural, pues hacían un acuerdo con nosotros donde debían acordar ciertas cosas. Entonces, al final, todo el tiempo se debía navegar, yo diría, no por esas aguas turbulentas, sino aguas turbias, bien complejas, bien complejas de el día a día, de negociación. Por ejemplo, Uber, voy a dar un ejemplo muy, muy puntual de Uber. Ellos tienen unos puntos que se llaman pick up and drop off points. Esos pudo que le llaman ellos, es el objetivo principal de ellos cuando invierten en un patrocinio, tenerlo, activarlo, no importa dónde sea. Eso es lo que pagan ellos. Y ellos principalmente querían activarlo en Mundial, en el FanFest, en todos los eventos que tuviéramos nosotros, Partido de Leyendas, etcétera, etcétera. Pues resulta que no se puede. Resulta que no se puede porque uno, en el mundial, pues todo le pertenece a FIFA. Nosotros no tenemos injerencia o nadie tiene injerencia en eso. Dos, en el estadio, en estos momentos en Club América sí pertenece el estadio, pero Host City no. Entonces, si estadio dice, pues vamos a hacer la milla también que hacen cuando tenemos los partidos del mundial, pues no podemos tener el pudo. Si lo queremos hacer en el FanFest o en los museos, pues ya tiene que entrar protección civil o movilidad a darnos esos permisos y al final estás vendiendo a las marcas algo que no puedes activar. Y eso está sucediendo y seguramente a muchos host city supporters, no solamente acá en México, sino en los otros países les está sucediendo. Pero es un tema que hay que buscarle, darle la vuelta, hay que buscar la manera de encontrar esos vacíos legales, de ir, pelear a FIFA, solicitar que cambien las normas. Han flexibilizado un poco, hay otras que no. En las oficinas de FIFA acá buscan la manera de hacerlo, pero finalmente los tiempos de aprobación tienen que irse a Zurich y si les pides un cambio, haces una solicitud, se demoran 2, 3 semanas. Y así se va pasando el tiempo, tanto que ya estamos a 28 días. Entonces ha sido un tema bastante complejo. Yo iba a decir turbias, pero me dio pena. Sí, me di cuenta. Porque, pues, bueno, tú, y ya que lo dijiste, ahora me voy a quedar con algo y voy a preguntarle a Juan Carlos, eh, ya que Michelle dio pie de que hay que buscar el vacío, que hay que darle la vuelta para poder encontrar soluciones. Tú como abogado que has asesorado este tipo de eventos, quiero que le des uno o dos tips, máximo tres, y me toca limitarlo porque él habla mucho, para que los abogados que están empezando a asesorar en estos temas puedan tenerlo claro y cuando Michelle o la futura Michelle venga con este océano y catarata de problemas, ¿qué es lo que tiene que tener un abogado claro y cuál desde tu experiencia son esos tips del abogado de deporte que no pueden faltar a la hora de ejecutar, Juan? Cabe la claridad que cuando usted se habla mucho es habla en tiempo, más no en profundidad, ¿no? Las Porque, dos. perdón, en profundidad, ¿no? Porque hay gente que dice que habla mucho, pero no es profundo. Bueno, no, sencillamente, como lo estaba explicando Michelle, que además me deja gratamente sorprendido porque desde que nos conocemos ha sido muy interesada por el tema legal y hoy tiene toda la pinta de ser una legal counsel
de FIFA o de UEFA o de Conmebol. Entonces, para que lo vaya pensando, todavía está muy joven para poder estudiar Derecho. Eh, bueno, tres tips para poder, yo digo que no es para jugar con los vacíos legales, sino respetar los reglamentos. Los reglamentos de FIFA, como lo decía Michelle, son bastante rígidos, pero han tratado, han hecho lo posible porque sean un poco más maleables en el tiempo y en el territorio. Cuando yo inicié la charla, ahí hice la introducción, hablaba sobre la particularidad de las sedes y es el primer mundial que se hace en multisede. ¿Esto por qué? Porque efectivamente cuando uno llega a territorio, poder trasladar unas normas o unos reglamentos que están diseñados desde el punto de vista internacional, que se sientan estos genios en Zúrich a poderlos tener en cuenta. Y cuando vamos a una ciudad sede como Ciudad de México, que es una ciudad que tiene un tráfico tremendo, pero que tiene una cultura hermosísima, que puede tener unas restricciones muy particulares, pues ahí es donde tenemos que pensar muy bien y saber muy bien de algo que de pronto no hemos mencionado y es la preservación del principio pro competición. Esto viene del derecho deportivo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en un evento de este nivel, debemos, por más de mercadeo, por más de situaciones locales o situaciones que podamos ser desde el punto de vista económico, no podemos poner en riesgo, y yo me acuerdo muy bien, y creo que Juan Manuel todavía recuerda esa final de la Copa América que fue en Miami, donde por situaciones ajenas a lo deportivo, ese partido de semifinal se demoró 2 horas superiores o 2 horas más de lo que se tenía que jugar y en eso algunos expertos en fútbol dicen que de pronto afectó muchísimo a Colombia. Ese era un partido Colombia-Argentina donde Argentina pues pasó. Entonces, ese principio pro competición es el que debe tener ser base para un asesor legal o para una persona que está en este rol, porque no podemos poner en riesgo a unos jugadores que están viviendo una tensión futbolística, una tensión deportiva, que vienen de una concentración, que puede estar sujeto a lesiones, que si hay una situación que pueda poner en riesgo la salud y la integridad, pues la federación va a entrar a responder frente a los clubes y como bien lo saben, la mayoría, creería yo, me voy a hacer aquí un poco atrevido, casi el 98% de los jugadores que están en este mundial son jugadores propiedad de clubes internacionales. Caso de Colombia, Luis Díaz, pues la Federación Colombiana de Fútbol se tendrá que entender con el Bayern Múnich si llega a pasarle algo a este jugador. Entonces, tener muy claro el principio de competición. Segundo, respetar los reglamentos y generar con anticipación. Por eso las ciudades sede y se activaban ciudades sede con mucha anticipación. Cuando yo trato de anticiparme, de contratar gente que sabe, como el caso de Michelle, gente que ha jugado fútbol, que su familia fue deportista, su hermano es deportista, su papá fue deportista, pues entienden muy claro, van a entender un reglamento. Entonces, si de pronto uno, en el caso mío, yo traté de ser deportista toda la vida, no tuve un talento innato como de pronto lo han tenido otros jugadores, pero trato de tener muy buenos amigos, no sé, entrenadores, futbolistas, fisioterapeutas, médicos, para poder uno entender muy bien cuál es la responsabilidad que tienen. Yo sé y respeto muchísimo que el show es importante, el entretenimiento es importante, pero hay que saber que estamos también protegiendo a seres humanos que son deportistas de alto rendimiento, que no pueden tener las mismas complicaciones de traslados de un hotel a un estadio y posteriormente situaciones también de seguridad que no pueden ser iguales a cualquier humano como nosotros que vamos a un partido de fútbol de pronto a disfrutarlo, ellos están trabajando. Yo iba a hacer una promesa del fútbol también, pero me lesioné la rodilla, por eso me dedico al derecho. Y me hiciste acordar, Juan, de decisiones que hay que tomar en una final de Copa Libertadores entre dos clubes muy grandes de Argentina. Tocó suspender y hacerla en otro lado, también siempre cuidando la competición. Y ya que mencionaste a Juan Manuel de la Juventus, voy a preguntarle a él sobre decisiones difíciles que le haya tocado tomar a fin de preservar la marca de Juventus con esos lineamientos tan claros que se tienen. Y voy a plantear una situación hipotética, Juan, y tú respóndeme como lo harías en tu oficina. La Juventus tiene sus patrocinadores oficiales muy bien delimitados, ya como lo hemos explicado, pero te sale el negocio de la vida en Colombia para poder activar y hacer el Mundial colombiano de la Juventus, así como lo estabas explicando que lo hacen desde Los Ángeles.
pero esa marca que te levanta el capital en Colombia es directa competidora de la marca patrocinadora oficial de la Juventus en Italia. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué hay que hacer? ¿Tienes chance de negociación o no tienes chance de negociación? ¿O cuáles son esos lineamientos, esas líneas rojas para custodiar la marca de la Juve? Pues Sebastián, como tú lo mencionas, digamos que yo tengo un orden de tipo contractual con Casa Matriz, donde claramente hay unas restricciones y unos lineamientos, unas responsabilidades que en términos de marca se deben cumplir. Definitivamente, si yo quiero estar linkeado con la marca que yo represento, y no quisiera llevar a cabo, digamos que un evento o alguna acción de orden independiente, pues claramente tengo que seguir, pues obviamente esos órdenes. Entonces, si en el caso particular, como no estamos hablando de marcas en especial, pero hay una gran marca que es la patrocinadora de Juve a nivel internacional porque hace parte del mismo grupo empresarial de una empresa automotriz. Sí, claramente viene la competencia directamente para proponer alguna acción de orden de marketing, no puedo llevarla a cabo. O sea, inmediatamente se cierran las posibilidades de poder desarrollar que en la categoría existen tres tipos de marcas presentes dentro de, digamos, que ese orden de patrocinio, que es la global, la regional y la local. En ese sentido, digamos que se desarrollan diferentes actividades que se puedan escalar dependiendo del tipo de categoría de marca que pueda hacerse presente. Entonces, en ese sentido, si el negocio es muy bueno, Sebastián, me toca firmar un release y hacerlo a título independiente con mi compañía que obviamente pues puede desarrollar diferentes actividades de orden deportivo que también representa la marca Juventus, pero que también tiene, digamos, que la libertad o la oportunidad de poder desarrollar otro tipo de actividades de orden de marketing, de sports marketing con otras marcas. Entonces, en ese sentido, se tendría que hacer de esa forma. Y para terminar de completar la pregunta que me hiciste, tal vez, ¿cuál ha sido una de las decisiones más complejas que he tenido que tomar en términos de propiedad intelectual? Pues gracias al apoyo que he tenido en mi mano derecha desde el área legal y jurídica Branco aquí en Colombia, y hemos llevado a cabo un trabajo durante los últimos 3 años donde hemos podido también con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio poder limpiar un poco el nombre no oficial o pirata de la marca Juventus a nivel nacional. Han habido muchos clubes que tomaron, digamos que por derecha, la oportunidad de poderse llamar de manera extraoficial y no legal, con su club deportivo, ya sea aficionado, formativo, inclusive con un índice de tipo semiprofesional, desde Punta Gallinas hasta MeToo, donde han querido de pronto hacerse valer del escudo, de los colores, del uniforme y del mismo nombre para obviamente pues apalancar su proyecto deportivo. Hoy en día creo que del 100% hemos tenido ya digamos que un casi 60-70% de limpieza a nivel nacional de estas escuelas de formación deportiva, las cuales identificamos, probablemente hayan algunas que no están dentro del sistema, las cuales es muy difícil de detectar. Entonces, en ese sentido, pues hemos tenido, digamos que esa oportunidad, pero creo que además de ser una difícil decisión, porque sé que estas personas no lo hicieron en un mal lugar, tal vez desde un tema de desconocimiento, he encontrado personas que de escasos recursos, que son aficionadas a la Juve y que digamos que a través de su apasionamiento tomaron esta decisión, han sido muy comprensivas, pero nosotros hemos extendido la oportunidad de apoyo diciéndoles que en el caso de que quieran poder representar la marca a través de el licenciatario Colombia, que en el caso particular somos nosotros, pues podemos llevar a cabo, digamos que algún tipo de negociación de orden interno para buscar oportunidades que los niños, niñas y adolescentes que están vinculados a esos clubes y los padres de familia que, digamos que han sido vinculados a este proyecto deportivo, pues no se vean afectados. Entonces, digamos que en ese sentido, creo que hemos hecho una gran labor desde ese lugar. Resaltas dos cosas muy importantes a las que vamos a volver en un rato y es los contratos. Vean que muchas veces también por desconocimiento o por la misma idiosincrasia del jugador lo hace todo como muy de palabra hasta que llegan los abogados a ponerle los puntos sobre las IES, pero con contratos se soluciona todo, digamos.
Y si no soluciona el contrato es el vehículo mediante el cual vamos a solucionar esa controversia que se puede dar. Y también me quedo con eso de el apoyo a esas pequeñas marcas que por el apasionamiento quisieran hacerlo, ¿no? Y ya voy a volver contigo. Voy entonces ahora con Jackie porque quiero preguntarte, Jackie, es también desde la práctica, ¿no? Desde la práctica para irnos con algunos tips que nos puedan funcionar e invito a las personas que están escuchando a ir dejando sus preguntas en el chat y es, ¿qué debe tener en cuenta un jugador desde tu rol en el club o qué tiene en cuenta el club al momento de custodiarle la imagen a un jugador? ¿Qué le enseñas? ¿Qué le dices? ¿Qué es eso que al club, en este caso Fortaleza, por supuesto, le importa que ese jugador o jugadora mantenga a fin de custodiar su imagen? Bueno, yo creo que en este caso para fútbol femenino, nosotros en un principio lo que hemos hecho es empezar a dictarles capacitaciones, conferencias sobre obviamente todo lo que es la marca personal y todo lo que es la imagen para que ellas puedan entender em, que no es solo quizás una foto, que no es solo un video, sino que pues obviamente es el nombre de toda una institución detrás. Entonces, claramente a Forta le interesa pues que su marca siempre esté bien representada, que su marca eh, sean sobre todo personas que les importe primero el ser persona, el tener ese sentido de pertenencia por el club y entender que pues Forta es un club que a hoy no es el club más grande, pero que está haciendo unos cambios muy importantes en cuanto a la estructura, en cuanto a su imagen, en cuanto a marca, en cuanto a patrocinios. Entonces es hacerles entender a ellas que una vez, digamos, que firman ese contrato con Forta, lo que más buscamos es pues que ellas tengan esa identidad con el club y con la marca, porque pues digamos que ellas pueden cambiar de club, pueden irse a otro lado, pero lo que más nos importa es dejar como esa huella ¿cómo decirlo? Como ese valor que ellas pueden tener cuando salgan de pronto fuera del país o cuando las contrate otro club y ellas puedan entender mm, que pues más allá de ser jugadoras y más allá de todo lo que hacen en su rendimiento, en lo deportivo y demás, al final ellas mismas son una marca y eso es lo que nos interesa. Total, total. Pero mira que tú dijiste algo que yo no estoy tan de acuerdo y es que es un club pequeño. Fortaleza tiene una sede espectacular yendo a Cota. ¿Qué dirección es más o menos para que la gente si pueden irla a conocer? Yo he pasado por ahí, pero es muy lindo. Eso más o menos por dónde queda, Jackie. Eso queda en la vía de Suacota, la dirección es como calle 171, es justo cruzando después de la Corpas. Ujú. Ahí queda nuestra sede principal, pero nosotros hemos crecido mucho en todo el tema de academias y ahí por la misma sede de Suacota ya tenemos más sedes donde entrenan nuestras academias y de hecho, por ejemplo, el femenino tiene una sede solo para el femenino. Entonces eso también ha sido muy importante por parte del club y de hecho eh, este cargo que yo estoy ocupando actualmente es un cargo nuevo para el club, pero es una decisión del club en que el fútbol femenino se trabaje diferente y pueda crecer de una forma también diferente. Totalmente. Entonces, estamos claros y Michelle hizo así, que está de acuerdo conmigo, que pequeño no es, digamos. Es muy lindo y ver todo, pasar los domingos por ahí es un lío porque todo el mundo está ahí pendiente, tomando las fotos, los padres acompañando a sus hijas o las familias alentando. Caro, te quiero preguntar a ti eh, de lo que dice Jackie de la custodia de la imagen y la marca de las jugadoras. Tú como abogada de una jugadora, si no la más importante del mundo eh, ¿qué recaudos le recomiendas a los abogados que tienen detrás jugadores tomar? ¿Qué tips te han funcionado? ¿Cómo cuando un club como el Fortaleza dice usted tiene que hacer esto, la jugadora se voltea a ver a su abogada? ¿Qué le dices? A ver, eh, claro está de que el derecho de imagen, al ser un derecho personalísimo que tiene ese jugador, y lo estuvimos tocando bastante en esta charla,
es a nivel contractual, ¿sí? Entonces, ahí sí hay que manejarse con pies de plomo, quien diría, y analizar si esa exposición que se quiere hacer haciendo un uso económico de esa imagen entra en conflicto con una superposición contractual. En definitiva, va por ahí. Esa superposición contractual se puede dar, bien, sea por una exclusividad, por ciertas obligaciones de permanencia, cualquier incompatibilidad que genera la imposibilidad de bien salir, por ejemplo, en una publicidad o hacer algunas fotos. Creo que lo que voy a decir ahora puede sonar muy básico, pero yo creo que en este contexto también está bueno hablar de cosas muy básicas y es que el que esté la imagen de un deportista o que alguna jugada en contexto del mundial se haya hecho viral, no nos autoriza a nosotras a hacer uso de esa jugada o de esa imagen para hacer un uso económico. ¿Sí? Eso es importantísimo saberlo desde siempre. ¿Sí? Esto no solamente para los abogados que tengan que asesorar, sino también para todo aquel empresario, emprendedor que quiera utilizar esas imágenes para generar algún beneficio económico. Entonces, por un lado, todo lo que está viral, internet y demás, no nos habilita a utilizarlo, sino que necesariamente para poder utilizar la imagen de cualquier persona yo necesito tener la autorización suficiente. Y no basta esa autorización suficiente, porque quizás el jugador me está dando la autorización para que yo pueda subirlo a mi página web o a mi Instagram o lo que fuere, y luego nos encontramos con una incompatibilidad de que ese jugador tenía cierta exclusividad con una marca. Entonces, bueno, ahí sí hay que revisar cada punto. Es bastante tedioso, pero necesariamente hay que revisar contratos, hay que revisar también las marcas, de cómo están, si de la vigencia o no, para ver si también en algún momento arrancó la conversación con esos vacíos también. Entonces, bueno, también va también en un poco la inteligencia de qué es lo que está vigente, ¿sí? Porque la base es la propiedad intelectual que está detrás. Entonces, bueno, revisar también esa parte. Pero bueno, sería contratos, bases, marcas, ¿están registrados o no? La imagen no se registra, la imagen es por sí sola. Entonces, bueno, ahí entramos netamente en un campo contractual. Ven por qué tenemos a una abogada como Carolina dentro de esto, porque esto es un mundo, es un océano de cosas y hay que tener gente experta. Últimamente yo he venido usando una frase para concientizar un poco en temas de propiedad intelectual y creo que calza perfectamente y es, si a una persona le duelen los ojos, no va a ir al cardiólogo ni al neurólogo, va a ir al oftalmólogo. Lo mismo, si a una persona le duele el corazón, no va a ir al oncólogo, no, va a ir al cardiólogo. Si tenemos un problema de propiedad intelectual, vayamos a los abogados de propiedad intelectual que saben y conocen todos estos detalles y particularidades que principalmente Juan Carlos y Carolina han venido presentando. Yo me quedaría toda la noche hablando de propiedad intelectual y deporte. Ustedes se pueden dar cuenta que estamos hablando muy amenamente. Pero voy a hacer la última ronda para todos. Voy primero con nuestros invitados internacionales, luego voy con Juan y con Carolina. Y es en este año donde hubo Olímpicos de invierno, donde hay Mundial de Fútbol y donde todos los días consumimos deportes y los canales de deporte de streaming y la televisión análoga cobran cada vez más importancia desde su rol. ¿Qué mensaje le quieren dejar a nuestra audiencia sobre la importancia del deporte y la importancia de la propiedad intelectual en el deporte? Voy con Michelle, luego con Juan y luego con Jackie. Así que, Michelle, por favor. Uf, creo que todas las preguntas que me has hecho las he respondido iniciando con un uf. Creo que esto es un tema sumamente importante y lo primero que les diría es que debemos ser conscientes, como le decía Juan, de los lineamientos y los reglamentos que existen en las diferentes organizaciones con las cuales trabajamos y que más allá de el marketing y las ideas marketeras que podemos tener, la creatividad y las activaciones que podríamos llegar a ejecutar con las marcas, debemos tener en cuenta hasta dónde legalmente nosotros podemos llegar y qué podemos ofrecer, porque muchas veces sucede que comercialmente nos escalamos y ofrecemos un montón de cosas que ni siquiera podemos llegar a ejecutar. Entonces creo que es muy importante separar esa parte, separar e integrar también la parte de mercadeo, la parte comercial,
y tener claro cuáles son esos pasos a seguir. Adicionalmente, para aquellos que trabajen o estén en la industria del deporte como agentes o en clubes y demás, creo que las primeras reglas, lo que debemos saber son cuáles son los IP rights. Eh, yo, por ejemplo, no puedo llegar, acá Juan y varios saben que tengo un patrocinio con Nike y la mayoría de mis zapatos son Nike, de mis ropas son Nike, y acá al club no puedo llegar con Nike, evidentemente, porque hace un año cambiamos a Adidas en un deal multimillonario. Entonces era una falta de respeto personalmente para mí llegar con esa marca, con la marca competidora, pero por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en las presentaciones, que no se vean otras marcas que son de nuestro segmento competidor. Al final, conocer muy bien el ecosistema y conocer muy bien dónde estás trabajando, apasionarte por tu trabajo, respetarlo, amarlo, eso facilita las cosas y creo que también es un privilegio para todos nosotros que estamos dentro de la industria poder aprender a diario de estos temas. Entonces creo que lo sintetizarían esas tres cosas. Muchísimas gracias, Michelle. Todavía no nos despedimos porque nos falta la segunda parte de esta entrevista con Estefanía, pero voy con Juan para este mensaje, para ir ya cerrando un poco desde tu rol de la importancia del deporte, de este año tan deportivo y de la importancia de la propiedad intelectual, sobre todo tú que manejas una marca internacional como la Juve. Vale, muchas gracias, Sebastián. Y pues primero olvidarnos que el deporte es hecho por humanos. El deporte fue hecho para generar gozo, entretenimiento y debemos seguir por esa línea. Yo soy también muy dado a que nosotros tenemos en nuestras manos la decisión de ver el canal perdón, de ver los partidos o ver el deporte por los canales oficiales, también de comprar las prendas oficiales, porque al final del día todo este ecosistema se mueve desde el punto de vista económico, beneficiando al desarrollo del deporte. Hoy, gracias a los patrocinadores, tenemos mejores estadios, tenemos mejores deportistas, tenemos jugadores en formación y creo que en el momento de que sí, por eso a mí me interesa tanto la propiedad intelectual del deporte, porque los dos tienen un fin común: desarrollar el intelecto humano y desarrollar la competición. A medida que vayamos avanzando con compra de camisetas originales, yo sé que de pronto algunas son más costosas que otras, pero si yo hago ese apoyo a mi club, si hago ese apoyo a mi selección, al final del día compenso en poder tener más canchas de formación, en tener más estadios, de poder tener mejores espectáculos. Y ante todo, algo de pronto que también sería bueno entregarlo acá. Hay algunas marcas que hacen ambush marketing, que es poder hacer de pronto marketing de guerrilla. Siempre me preguntan sobre, bueno, ¿será que puedo hacer esto, que puedo hacer aquello? Siempre tú no transgredas un derecho de un tercero, bienvenido, podemos hacerlo, podemos mirar si no lo hacemos dentro del estadio, pero lo hacemos a las afueras del estadio. En fin, hay situaciones que se pueden ir acomodando para también respetar el derecho del tercero y yo creo que el mensaje final es disfrutemos este mundial. Yo siempre invito a la gente a que miremos más allá del juego, por eso la propiedad intelectual también juega, es una frase que siempre utilizo, porque cuando estamos viendo una final de un partido, estamos viendo un encuentro, hay muchas cosas que se están moviendo alrededor, hay mucho esfuerzo que hay detrás. Mire, por ejemplo, todo lo que ha hecho Michelle desde hace más de 6 meses llegando a Ciudad Sede, lo que le tocó hacer y desarrollar. Este evento no se desarrolla en un mes, este evento por eso se hace cada 4 años, porque sin lugar a dudas tiene mucho montaje, mucha logística. Entonces, a disfrutarlo, a respetar los derechos de propiedad intelectual y saber que cuando estamos contribuyendo a lo original, estamos contribuyendo al desarrollo del deporte. Bueno, y a Juan casi le puedo preguntar, ¿a qué posición va a llegar Colombia en el Mundial, Juan Carlos? Eh, no, esperamos que haga un bonito mundial. Yo, la verdad, de favoritos, creo que hay varios equipos. Está pasando una situación un poco compleja el equipo en engranar de pronto algunos liderazgos, pero yo sé, estoy seguro que confiamos en los muchachos y yo creo que Me vamos a gusta, estar me gusta. Ah, por bastante. lo, menos por lo menos tenemos que estar en los cuatro mejores del mundo. Bien, muchísimas gracias. Ahora voy con Juan Manuel para este mensaje sobre la importancia del deporte en este año del deportivo y la propiedad intelectual que le quieras dejar a la audiencia, Juan. Bueno, pues para cerrar de nuevo, muchísimas gracias por este espacio.
constructivo y particular. Yo que pienso que en nuestro día a día difícilmente nosotros tratamos este tipo de temas y nos retan un poco como para identificar oportunidades, necesidades y beneficios que tiene la propiedad intelectual en nuestro trabajo. Eh, Antes de dar mi respuesta, yo veo un Juan Carlos muy político. Yo quiero que Colombia sea campeona. Eso es con tibiezas en este momento, no, eso no funciona, eso Somos no, eso no mayoría, existe. además. Acá le No, contamos sí, a Carolina, no. pero somos mayoría. Y no, Argentina viene muy bien. No, no sé qué va a pasar. Los partidos hay que jugarlos y el favoritismo de pronto no me gusta casi, pero también está Ecuador. Por ejemplo, la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual tiene gente regada en toda América Latina. Entonces van a haber equipos muy buenos. Argentina, siento que Francia va a ser muy fuerte. Mm, y Colombia tiene que estar entre los cuartos. No podemos ser menos. Muy bien, bueno, y pues nada, la responsabilidad que creo que tenemos definitivamente en marcos tan especiales como estos, como el de este año, en que hay tanta expectativa, se han desarrollado tantas estrategias de comunicación alrededor del fútbol, creo que en ese sentido debemos ser absolutamente responsables. Y sobre todo que hay una gran coyuntura en lo que sucede, por ejemplo, particularmente en Colombia, que creemos que no tiene impacto y definitivamente sí es un factor diferencial y decisivo, que es el tema político. Estamos en año de elecciones, donde claramente pues eso tiene, digamos que ciertos bemoles que pueden obviamente generar algunas expectativas y ansiedad por parte de diferentes sectores. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros desde ese lugar tenemos muchas, repito, oportunidades. No siempre cuando hay mundial se incrementan nuestras ventas. Eso digamos que no es directamente proporcional. En el caso particular, sí de pronto hay otros factores que digamos que impactan, por no decir que afectan o benefician nuestros sectores, pero pues claramente digamos que el auge del apasionamiento, porque siempre debemos ser, digamos que conscientes y como en su momento lo Michelle, el apasionamiento, digamos que es un valor que se construye a través de la humanidad de las personas, como lo mencionó también Juan Carlos, y que digamos que ese valor es el que nos lleva a impulsar a través de nuestros trabajos y nuestros objetivos, pues obviamente la responsabilidad que se tiene alrededor de las marcas y el trabajo que nosotros desarrollamos, tanto desde lo administrativo como lo que sucede en campo. Entonces, en ese sentido, creo que van a pasar cosas muy buenas, sin duda, cada vez que se hable de deporte, cada vez que se hable de el negocio del fútbol como tal, pues va a permitir que nosotros cada vez tengamos la oportunidad de ser más visibles y eso pues obviamente va a generar unos impulsos de orden emocional, social y económico que van a ayudar a que nuestra industria se mueva. Y ahí les dejo un dato, ya que estamos en época de mundial. No sé si ustedes sabían que Juventus es el equipo o el club que mayor cantidad de jugadores mundialistas ha tenido en toda la historia de los mundiales. Entonces, es de grato orgullo seguir representando esta marca que tiene grandes diferencias. ¿No? Siempre he dicho, a mí no me interesa representar a la mejor marca ni hacer las cosas mejor, sino simplemente hacerlas diferentes para cambiar este mundo. Muchas De, gracias. de hecho, Juan, de ahí estuvo Cuadrado, ¿no? Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, pasó por la Juve. ¿Cuántos colombianos han pasado por la Juve, Sebas? No, ¿Tienes yo ese de dato? fútbol no tengo ni idea. Yo no. Yo de deporte no te digo que me esguince la rodilla. Entonces, no. Bueno, fíjate que esa pregunta creo que corcho al 90%, inclusive si desde otro lugar a mí me lo hubieran hecho, hubiera pasado lo mismo. Sin duda, Juan Guillermo Cuadrado es un gran referente, no solamente por Colombia, sino la gran labor que hizo durante 8 años en la Juventus. Pero hemos tenido la fortuna de tener tres colombianos de manera oficial en la Juventus. Inicialmente estuvo Andrés Tello en una temporada 2015, donde tuvo la opción de poder hacer parte del equipo de reserva para poder hacer toda la pretemporada de esa temporada. No alcanzó a debutar con primer equipo en Serie A. Después vino Juan Guillermo Cuadrado y actualmente se encuentra Juan Sebastián Cabal, quien también hace parte de la selección Colombia. No hemos tenido más oportunidades de tener en divisiones inferiores otros colombianos. Eso también pues hará parte obviamente de la estructura en términos legales que tiene la FIFA en salvaguardar digamos que todo el tema de infancia y temas contractuales por temas de migración,
pero pues esperaría que en un futuro más cercano que lejano tengamos la oportunidad de tener muchos talentos latinoamericanos en la Juventus. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y si yo, otro colombiano que estuvo en Italia, pero no en la Juve, Rigo, montando bicicleta y llevando nuestro tricolor a Italia, ya que estamos hablando de deporte, no solamente del Mundial, nombrémoslo también. Muchísimas gracias, Jackie. Tú, desde ese rol impulsor titánico y abriendo este camino desde tu nuevo cargo, ¿cuál es ese mensaje que quieres dejar para el deporte y la propiedad intelectual en este año que está cargado de deporte? Yo creo que lo primero, y creo que lo dije al principio, es educarnos sobre todo lo que es propiedad intelectual, porque pues realmente, como dice Juan, no es un tema que toquemos todos los días, aunque sí lo vemos todos los días, pero digamos que no está, no, la palabra no hablamos de ella, usualmente hablamos de otras cosas diferentes. Entonces, lo primero para mí es educarlo, es hacerles ver a las deportistas, a los deportistas, que estamos haciendo cosas diferentes, que pueden tener derechos diferentes sobre su imagen, sobre las cosas, sobre la marca. Y creo que como club es entender todo lo bueno que podemos hacer a través de las marcas y como decía Mitch, tener muchas cosas claras respecto a lo legal, a qué podemos hacer, a qué no podemos hacer. Y con eso claramente se van a dar, yo creo que muchos temas de patrocinios, muchos temas importantes que van a hacer que, por ejemplo, el fútbol femenino se pueda desarrollar de una forma diferente. Creo que a hoy el fútbol femenino es una industria muy importante que sigue siendo nueva, que ha evolucionado bastante y creo que aquí en Colombia aún podemos sacarle demasiado provecho a todo lo que es fútbol femenino. Muchísimas gracias. Yo creo, voy aquí a lanzar una, ojalá no me veten por lo que voy a decir desde la mesa, pero cuenten con esta plataforma para impulsar el fútbol femenino en la América Latina. Tengo al director general mirándome y a la secretaria general mirándome, así que ellos ahí me están alzando el pulgar. Y en lo que nosotros podamos contribuir desde esta orilla académica para impulsar el deporte femenino en América Latina, muy seguramente estos micrófonos van a estar siempre abiertos también a la Juve. Y ahora me voy con Carolina, que le voy a hacer la misma pregunta, pero hace 4 años ella y yo festejamos en Buenos Aires la tercera. Caro, ¿viene la cuarta para tu selección este año? Que no le voy a hacer barra, por supuesto. ¿O tú qué opinas? Y bueno, ¿cuál es tu mensaje antes de seguir con el... Ojalá que sí, obviamente, como todo argentino, uno es lo que quiere, es lo que espera, así que ojalá que sí, la verdad que tratando de hacer cierre y bastante conclusivo, la verdad que más que seguir con tips es celebrar que se puedan hacer este tipo de encuentros donde también convoque a las dos puntas del deporte y por un lado y la propiedad intelectual por el otro, que es fundamental, lo dijo Jackie, el tema de la educación. Entonces, muchas veces hay que encontrar este tipo de eventos para promover eso, el de despertar la idea de lo importante que es poder proteger los activos de propiedad intelectual de una forma, de una debida forma por un lado y tampoco transgredir derechos de otros. Así que bueno, sin mayores preámbulos, nos ha quedado la segunda parte de la entrevista con Estefanía Banini, así que es directamente seguimos. Seba, dale play porque No, es la súper verdad interesante. que, bueno, la pasión con lo que lo contás, el nivel de compromiso que tenés con el deporte, bueno, adelantándome un poco, estás vos construyendo algo de esta nueva visión que tenés justamente en pos de facilitar este acceso a estas niñas que quieren arrancar con este deporte que quizás en otros momentos de la vida hubiese sido hasta impensado, como vos decís, tu padre sorprendiéndose de por qué quiere jugar a la pelota mi hija, y que hoy puedas comentarlo de una forma así como de par a par, que es lo mismo tanto si para un hombre como para una mujer quieren jugar. Comentanos un poco cuál es esta nueva proyección que tenés profesional más allá de tu pasión por el fútbol. Bueno, esto nace porque yo, bueno, me estoy por retirar, estoy en los últimos años de mi carrera, y si no es el último, que no lo sé todavía,
pero yo he trabajado con un psicólogo deportivo porque, bueno, creo que es una transformación que tengo que hacer internamente y vengo trabajando hace mucho tiempo con un psicólogo deportivo y yo le decía, no les voy a contar algo personal, pero es para que se entienda, yo le decía que tenía miedo de dejar el fútbol porque creía que nada me iba a llenar más que jugar al fútbol. Y bueno, ese miedo fue creciendo por momentos, pero fui trabajándolo. Y de repente crece el pensar, ¿no? El que voy a dejar el fútbol y bueno, y me pongo a pensar y digo, che, pero ¿qué puedo hacer? Y nace, ¿no? Internamente de crear algo para el fútbol femenino en Argentina y crear un servicio donde en mi marca personal puedan acceder bueno, a todas las áreas que un deportista, que una futbolista profesional necesita. Y no solo profesional, sino que todas las amateurs que quieran mejorar, que quieran, bueno, perfeccionarse para llegar a ese profesionalismo. Entonces empecé a crear este proyecto, esta marca, donde se les va a dar todos los servicios que una futbolista puede tener. Puede hacer desde psicólogo, preparación física, charlas, va a haber un curso, bueno, va a ser una marca que tenga lo que una futbolista pueda llegar a necesitar y que vayan a la página web mía y que encuentren absolutamente todo. O gran parte o las cosas más importantes que una futbolista pueda tener. Y poco a poco, cuando fui construyendo este proyecto, esto fue creciendo esta sensación de querer seguir ayudando, de querer mejorar el fútbol femenino en Argentina y nace un nuevo sueño mío, que ya no es jugar un mundial, sino que me encantaría darles y transmitirles a través del emprendimiento del proyecto, crear un sueño para estas niñas que no sea jugar solo un mundial, sino que se pueda ir a ganar un mundial, que sueñen estas nuevas generaciones con ir a ganar un mundial. Entonces, yo sueño con que la Argentina sea campeona del mundo de mujeres y para mí poder aportarles algo con toda la experiencia que tengo sería un golazo, como decimos nosotros. Entonces, por eso nace este proyecto, por eso, bueno, he creado la marca personal y bueno, la verdad que estoy construyéndolo para el día de mañana poder dedicarme al 100% en ese nuevo sueño que tengo. No, qué lindo. Y no dudo que te va a ir muy bien y todas estas chicas van a tener, bueno, creo que todas las herramientas que soñaste en algún momento tener accesibles y que es como que tenés toda la experiencia y todas quizás malas rachas y dificultades que quizás en propia experiencia pudiste transitar y que decís, bueno, hoy tengo la posibilidad por todos mis años de experiencia, por todas mis anécdotas, de decir, bueno, tratar de construir algo con un propósito que en definitiva no querés ni... Es bastante grande, o sea, ni siquiera estás apuntando a un mercado de tu provincia, estás apuntando que el país sea campeón del mundo, entonces la verdad que es espectacular escuchar. Sí, sí, me encantaría poder darles las herramientas a esas niñas y que sueñen con ganar un mundial, no solo participar como me tocó a mí, porque sabía la diferencia que teníamos, entregar toda mi experiencia, todas mis herramientas, saber que también se pasa por dificultades, que no todo es lindo. De hecho, hay muchas más cosas malas, te diría, que buenas. Lo que pasa es que uno persigue el sueño y al final hace que todo valga la pena. Entonces, sí, mi nuevo sueño es ese y bueno, para eso está este proyecto, está la marca personal, que es un espacio, un lugar para entregarle todas las herramientas que necesitan estas niñas o mujeres.
Está espectacular y bueno, tocaste un tema de la marca y lo que le decíamos a la audiencia, vamos a tratar de compatibilizar un poco los dos mundos. Acá en este proyecto sí hay muchos desafíos desde el lado de la propiedad intelectual, más allá de poder tener un buen producto y un buen servicio y que realmente les sirva como herramientas para todas las chicas que quieran hacer fútbol, sino que también tenemos la marca tuya, tu nombre y apellido, hoy tienen una marca, entonces esa marca, hasta incluso si eventualmente quisieras llevar esta misma academia a otra parte del mundo, se puede hacer una licencia de esa marca y demás, como pasa en distintos clubes. Tenés tu imagen personal, que esa imagen también tiene derechos, los cursos, ¿sí? Todos los cursos que vayas armando y demás van a tener derechos de autor. Entonces, bueno, se empieza a mezclar este mundo del deporte y este mundo de la propiedad intelectual que siempre van de la mano. Y bueno, y un poco comentando un poco de tu experiencia en esto de emprender, porque la verdad que no solo sos una aventurada en los años cuando eras chiquita, de arrancar, creo que con 4 años querías arrancar a jugar a la pelota, sino que también te aventurás en emprender en Argentina, que es algo de valientes. ¿Qué dificultades has tenido que transitar ahora desde el lado de la emprendedora? Buah, te diría que un montón también, porque como todo, cuando uno empieza, te encontrás con muchas cosas que desconoces y bueno, lo que trato de hacer es estar completamente abierta, saber que tengo que aprender mucho y te vas encontrando con cosas que voy a decir, che, está buena la idea y voy a dar un ejemplo, ¿no? Está buena la idea, ojo con tu marca, tenés que registrar la marca, por ejemplo, ¿no? Y voy a decir, ¿cómo registrar? Sí, porque no podés usar cualquier marca, no podés usar cualquier logo. Y voy a decir, bueno, tengo que hacer esto. Entonces, son muchos pasos porque uno ve el final, ¿no? Decir, bueno, yo he creado un producto y demás y ve el final. Y hay muchas cosas legales, hay muchas cosas que, bueno, que vas aprendiendo en el camino y que te vas eh, dejando llevar por los profesionales que realmente saben de esto, ¿no? Entonces, a medida que uno da un paso, tanto en lo económico como en lo legal, como en muchas cosas, lo importante para mí es hacer un gran equipo, hacer un equipo y tener a los profesionales indicados en cada área, ¿no? Porque es imposible que sepamos de todo. Sí, vas aprendiendo, pero sí te vas encontrando con pequeñas cosas que vos decís, che, ¿cómo hago yo para registrar una marca? Bueno, y ahí cuando acudís a profesionales que te guían, que te dicen, bueno, la mejor manera de hacerlo. Y bueno, eso es una de las grandes dificultades, ¿no? Que cada paso, cada producto que uno se le ocurre dar para las niñas, para las mujeres que quieran avanzar en esto, tiene todo una movida detrás bueno, que es mucho trabajo y que no se puede hacer así nomás. Entonces, esa es una gran dificultad con la que me he encontrado, ¿no? También el darle una vuelta a cómo poder hacerlo a la distancia ha sido algo que me, bueno, que me frena un poco en muchas cosas, pero hoy por hoy se puede hacer muchas cosas a la distancia, hasta entrenar a la distancia, hoy se puede hacer voy a decir gracias a la pandemia, ¿no? Porque nos abrió ese otro panorama, más allá de todo lo malo que trajo, ¿no? Evidentemente, tratando de ver el lado positivo, esa cuarentena que hicimos hizo que avanzáramos en muchos otros aspectos, entonces hacer este proyecto a distancia ha sido complejo, pero como te digo, vas aprendiendo tanto bueno, que te va abriendo otros panoramas y siempre de la mano de profesionales en cada área. Es- con lo que decís demuestra dos cosas muy importantes y que creo que son muy valiosas. Por un lado, la humildad, porque uno cuando tiene un proyecto cuesta mucho compartirlo con el otro y también es como que uno capaz que en su cabeza tiene ideado
la idea y decir, bueno, este va a ser el modelo de negocios y tener la humildad de escuchar al otro y que te diga, hay que hacer ciertas correcciones y hay que cambiar, eso demuestra un nivel de humildad por un lado y de profesionalismo que realmente es muy valioso. Así que, de hecho, tenemos la anécdota, ahí lo comento a la audiencia, con Steffi queríamos registrar la marca solamente con sus iniciales, ¿sí? Entonces, era EB y bueno, estuvimos haciendo un ping-pong ahí de qué importante es hacer un buen registro marcario, porque en lo que es marcas, las letras por sí solas no son registrables a menos que tengan un diseño especial. Entonces eso hace que las marcas coexistan, ¿sí? Entonces si yo tengo un EB con otro diseño, podría coexistir. Entonces estuvimos analizando cómo hacer un registro aún más fuerte y ahí estuvimos viendo la posibilidad de incorporar su nombre y apellido completo y no solamente las iniciales. Y bueno, nada, Steffi en eso accedió completamente, fue ustedes hagan lo que me estén recomendando, vamos por esa opción. Así que nada, ha sido muy lindo trabajar en ese sentido con vos. Sí, al final yo creo que cada uno, como te digo, si uno hace un equipo en un proyecto, cada uno tiene su fuerte y por suerte de trabajar en equipo sé, porque me ha tocado esto del deporte, y entender que uno tiene virtudes y tiene defectos y bueno, lo mío es el fútbol, ha sido el crear este proyecto y también entiendo que en este camino del proyecto hay muchas cosas que van a cambiar, que yo tengo la idea de algo de una manera y que con el tiempo lo puedo ir moldeando, escuchando, algunas cosas no, otras sí, entonces saber que cualquier proyecto empieza de una manera y puede terminar totalmente de otra y tener hasta más éxito que el que uno quizás se hubiese imaginado. Entonces creo que lo importante es ir armando equipo e ir haciendo lo que a uno le gusta, escuchando a los profesionales en las cosas que saben hacer. Al final creo que de eso se trata trabajar en equipo. Qué espectacular todo lo que decís. Me quedaría hablando horas, pero te vamos a respetar tu tiempo porque tenés una agenda súper apretada, así que de vuelta te agradezco por tu tiempo. Nada, cerremos con alguna frase, con algún mensaje que le darías a esas niñas que hoy quieren cumplir su sueño de ser una futbolista profesional. ¿Qué darías como consejo? Yo a todas las niñas siempre les digo lo mismo, y tengo como esta frase que es muy básica, es muy simple, pero implica muchas cosas. Lo tengo justamente en la marca también, ¿no? Es soñar en grande. Creo que es importante apuntar lo más alto, soñar, ¿por qué no? Soñemos lo más alto que se pueda y después hay que trabajar para poder cumplirlos y ver si nos da para llegar o no, pero lo importante es disfrutar del camino, disfrutar del día a día y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y por último, me encantaría darle un mensaje no solo a esas niñas, sino a toda la gente mayores que apoyan y acompañan a esas niñas, es tratar de hacerle el camino mucho más fácil, acompañarlas en los sueños, tratar de darle las mejores herramientas que uno tenga al alcance para que puedan cumplir esos sueños que para mí se hace un mundo mucho, mucho más lindo cuando vamos, no sé, en búsqueda de esos sueños. Entonces creo que el trabajo es más de toda la gente que es más grande para hacerle el camino mucho más fácil a cualquier niño o niña que esté en busca de ese sueño. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido un placer y bueno, a seguir con este nuevo sueño que te has propuesto y que también es muy generoso de tu parte. Así que los mejores de los éxitos. Bueno, muchas gracias, Caro, por el espacio. Bueno, creo que está todo dicho. Ya no tenemos más que decir. La verdad que las conclusiones, las palabras de Estefanía, esa pasión que maneja y poderlo también llevarlo al aspecto que hoy nos interesa, que es la propiedad intelectual, en el marco de la celebración del Día de la Propiedad Intelectual. Así que yo creo que esto sintetiza muy bien
el objetivo que teníamos también de este webinar. Así que, Seba, cedo la palabra, todo tuyo. Claro, muchísimas gracias a la ELAPI por la organización, a las marcas que colaboraron, a Brancop, a CLE, a Peñafiel y Asociados Abogados en Ecuador. Muchísimas gracias, por supuesto, a Michelle, a Juan, a Jackie por su tiempo y por sus valiosos aportes, a España, también a Estefanía, quien sin duda era importantísimo tenerla y accedió, pese a la diferencia horaria, a grabar este video. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén pendientes de todos los eventos que desde la organización se tienen. Y siempre bienvenidos a esta su casa, la Escuela Latinoamericana de Propiedad Intelectual. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.